Muy buenas noches, estimados aprendices. Bueno, el día de hoy tenemos la siguiente sesión correspondiente a la ficha antropométrica de valoración de la condición física. Eh, ya hemos hecho varias sesiones con respecto al área en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Bueno, ya tenemos, bueno, hicimos una primera sesión sobre foro temático. Y esta es correspondiente a la ficha antropométrica. De igual manera también vimos la infografía, espero también hayan podido entregar o desarrollar el foro. Veo que, bueno, muy pocos lo desarrollaron. Cualquier duda o inquietud que tengan, me pueden escribir al correo, a este correo, y ahí pues vamos a solucionar todas las dudas e inquietudes con las demás evidencias, ¿cierto? Para los que no me recuerdan, mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy un instructor transversal del área de seguridad y seguridad en el trabajo. Recuerden que hay varios medios de comunicación en los cuales se pueden comunicar conmigo. Una de ellas es el foro, ¿cierto? Otra de estas es eh, eh, la opción de mensajería que la plataforma nos arroja. Entonces, por ese medio también ustedes pueden comunicarse conmigo. Eh, la verdad es que siempre estoy en contacto o conectado con la plataforma y con el correo. Entonces, normalmente las respuestas a sus dudas son inmediatas. Entonces, por favor, no duden en comunicarse conmigo si tienen alguna duda. De igual manera, con el foro, si tienen alguna duda o inquietud para poder recuperar esa nota, escribirme a través de la opción de mensajería de la plataforma o a través del correo que aparece en pantalla sosa@sena.edu.co. Bueno, el tema correspondiente al día de hoy es ficha antropométrica de valoración de la condición física. Para ello, vamos a empezar a hablar de un tema muy importante, algunas definiciones y conceptos. Uno de estos es actividad física, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la actividad física? Pues la actividad física se define a toda actividad o ejercicio que tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento a un individuo a nivel corporal, psíquico y emocional. Entonces, en resumen, son todos aquellos movimientos corporales que implican gasto de energía. Nosotros realizamos actividad física en nuestra vida diaria, ¿cierto? Por ejemplo, cuando caminamos o cuando salimos a bailar o cuando pasamos en bicicleta, ¿cierto? O realizamos algún deporte en nuestro momento de ocio o descanso. La actividad física, pues cuando es practicada de forma regular y sistemática, es bastante beneficiosa para la salud y nos ayuda a mejorar o a mantener nuestro bienestar, tanto físico como mental. Hacer actividad física de forma regular se traduce en un menor riesgo de sufrir algunas afecciones cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, también nos ayuda a desarrollar una mejor elasticidad en nuestros músculos y articulaciones y a mejorar la capacidad pulmonar y de igual manera la salud ósea. Entonces, asimismo, también a nivel psíquico, la actividad física nos ayuda a drenar todo ese estrés acumulado, contribuye a la satisfacción personal, mejora la autoestima y nos permite socializar más cuando nos ponemos en contacto con otras personas. Entonces aquí tenemos algunas ventajas cuando dice que ayuda a prevenir algunas afecciones cardiovasculares, enfermedades coronarias, ¿cierto?
accidentes cerebrovasculares, estrés acumulado y mejora la autoestima. Muy bien. Entonces, recuerden, actividad física son todos aquellos movimientos corporales que implican un gasto de energía. Características de la actividad física. Bueno, la actividad física debe tener unas características muy importantes, las cuales debe ser moderada cuando al desarrollarse en forma permanente sin generar molestias en la salud, ¿cierto? O el bienestar de las personas. Debe ser frecuente, debe ser frecuente, pues la actividad física requiere un desarrollo habitual, constante, ¿cierto? Para que se vean los cambios y el avance en nuestra salud y bienestar. Debe ser un proceso saludable, o sea, el principal propósito es el desarrollo de hábitos saludables para cada uno de nosotros. Cuando hablamos que como característica satisfactoria, eh, lo que nos quiere decir es que debe ser agradable al desarrollarla y no convertirse en una actividad que genera un malestar, ¿cierto? Adaptarse a la edad y a las condiciones psicofísicas, o sea, requiere de una exclusiva atención de la edad y esas peculiaridades físicas y psicológicas que cada una de nosotros tenemos, ¿sí? Con el fin de favorecer los efectos beneficiosos sobre la salud, evitando así cualquier riesgo que nos pueda ocasionar. Multiplicidad de actividades y deportes, pues la actividad física saludable debe incluir múltiples actividades y prácticas deportivas como caminar, correr, nadar, ejercicio de gimnasio, si es posible, la práctica en bicicleta, ¿cierto? Entre otros, mucho más que se encuentra. Debe sustentar entornos personales, bueno, esto va muy arraigado a esta. La planificación de la actividad física debe ser personal, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que son las edades y algunas características psicofísicas de cada uno de nosotros. Bien, esas características hay que tenerlas muy en cuenta, o sea, yo no puedo desarrollar ciertos ejercicios si tengo 40, muy ejercicios con una persona con edad de 20 o 18 años. Entonces, hay que revisar ciertas características y condiciones psicofísicas de cada individuo. Es muy importante este punto. La OMS define la condición física, ¿cierto? Como la habilidad de realizar adecuadamente trabajo muscular que implica la capacidad de los individuos de abordar con éxito una determinada tarea física dentro de un entorno físico, social y psicológico. Bueno, la OMS, ¿qué es? La Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y aquí ya entramos a hablar sobre la condición física, ¿cierto? Sobre esa valoración de cada uno de nosotros. Entonces, las cualidades o capacidades físicas son esos componentes, ¿ciertos? Básicos de la condición física y por lo tanto son los elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva. Por ello, para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a desarrollar se debe basar en el entrenamiento de diferentes capacidades físicas. Entonces, se manifiesta como capacidad de fuerza, ¿cierto? Velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación. Cada disciplina eh, debe estar compensada con la otra. Eso es un conjunto y interactúan entre sí. Entonces, eh, importante, ¿cierto? Importante la condición física, esa habilidad de realizar adecuadamente el trabajo muscular, ¿cierto? Que implica cada uno de nosotros.
Vamos a entrar a hablar de cada una de estas capacidades. Capacidad física condicionales, ¿cierto? Empecemos con la fuerza, importante. La fuerza es la capacidad de mover el organismo tensado en los músculos y a través de los mismos superar o contrarrestar, ¿cierto? Una resistencia, ejemplo, externa determinada. Entonces, la fuerza, esta cualidad, puede ser entrenada periódicamente para el desarrollo y preparación de nuestros músculos, ¿cierto? Ante cualquier ejercicio físico. Nosotros los seres humanos podemos ejercitar tres tipos de fuerza en su actividad física. Una de estas fuerzas es la fuerza resistencia, ¿cierto? Y esta fuerza de resistencia es esa capacidad de una persona para realizar un ejercicio de fuerza prolongado, resistiendo el agotamiento. Eso se ve claramente, por ejemplo, a lo largo de los ejercicios de flexiones, cuando lo hacemos, ¿cierto? Fuerza de resistencia. Fuerza máxima se refiere al esfuerzo máximo de los músculos para contrarrestar una gran resistencia externa. Un ejemplo de ello es el levantamiento de pesas, ¿cierto? Ya que responde a una actividad de sobrecarga en la que nosotros o el individuo intenta llegar a un estado máximo de fuerza. Y la fuerza rápida es la fuerza que se ejecuta para vencer una resistencia externa derivada de una contracción muscular en tiempo breve. Un ejemplo de esta fuerza máxima rápida podría ser en los ejercicios en los que realizamos una sentadilla antes de un salto. Muy bien. Entonces, capacidad física condicional, la fuerza. Otra capacidad física condicional en la que encontramos es la velocidad, ¿cierto? La velocidad hace referencia al movimiento que se realiza en el menor tiempo posible. Entonces, esta cualidad determina en gran parte el rendimiento deportivo de un individuo y exige un gran nivel de desarrollo y preparación. Cuando hablamos de esta capacidad física condicional, debemos tener en cuenta tres tipos de cualidades. Una de ellas es la velocidad de traslación. Esta es la que normalmente se refiere a la capacidad de una persona, ¿cierto? Desplazarse de un punto a otro, ¿cierto? En el espacio con el menor tiempo posible. Velocidad de traslación. La velocidad de reacción es la capacidad que tiene una persona de reaccionar ante un estímulo determinado en el menor tiempo posible. Ejemplo, la persona hace un recorrido y al oír la señal realiza una flexión y continúa corriendo. O cuando disparan para empezar la carrera también es una velocidad de reacción, ¿cierto? Entonces, entre mayor velocidad de reacción, pues más posibilidades tiene de poder llegar a la meta más rápido. Resistencia de la velocidad. Esta cualidad responde a todas aquellas acciones motrices que realiza el sujeto en tiempo prolongado a una velocidad. Entonces, si yo corro por lo menos la prueba de 200 metros, tiene mayor resistencia de correr esos 200 metros en el menor tiempo posible a una velocidad máxima, ¿cierto? Entonces, es una trayectoria larga y resistirse a ese desgaste debe tener una mayor resistencia a esa velocidad y poder durar el mayor tiempo posible en su alto nivel en velocidad para poder llegar de primero a la meta. Perfecto. Resistencia pues es otra capacidad y esta capacidad física permite realizar y soportar un determinado ejercicio a lo largo del mayor tiempo posible. Entonces, al desarrollar la resistencia, nosotros somos capaces de frenar o atenuar la fatiga, ¿cierto?
así como de mantenerla lo más baja posible. Así pues, hablamos de una de las cualidades más esenciales en el mundo del deporte, y hay dos tipos de resistencia. Hablamos de resistencia aeróbica, ¿cierto? La que se refiere a esa resistencia que empleamos en actividades de intensidad moderada que permite mantenerse oxigenado durante el transcurso del ejercicio, ¿cierto? Eh, Ejemplo, cuando hacemos bicicleta, ahí manejamos mucho la resistencia aeróbica. La resistencia anaeróbica, este tipo de resistencia, en cambio, implica que el individuo realice una actividad física intensa en un breve periodo de tiempo. ¿Cierto? Junto a la resistencia, el individuo tiene que emplear un gran esfuerzo en el ejercicio. Así que tomando los ejemplos anteriores, hablaremos de, por ejemplo, pedalear con más rapidez y bicicleta, ¿cierto? Entonces, es importante. Muy bien. Flexibilidad. Flexibilidad. La última de esas cualidades, capacidades físicas, ¿cierto? Aunque tenemos todo cuando nacemos, pues con el tiempo se va perdiendo poco a poco si no se entrena, ¿cierto? Esa cualidad consiste en realizar movimientos articulares de gran amplitud sin necesidad de usar mucha energía en el ejercicio. Un ejemplo de entrenamiento de flexibilidad es la que se lleva a cabo, ejemplo, en el yoga, ¿cierto? Y existen dos tipos de flexibilidad. Hablamos de flexibilidad dinámica y esta se deriva de la realización de ejercicios y movimientos significativos durante un tiempo determinado, ¿cierto? Ejemplo, como vemos aquí en el gráfico. Y la flexibilidad estática consiste en mantener la postura corporal de estiramiento durante un tiempo determinado sin que se produzca movimiento alguno, como esto, ejemplo, cuando se hacen posturas de yoga. Muy bien. Otra capacidad física que se mencionó anteriormente y, es una de las más importantes, perdón, y es la coordinación, ¿cierto? Eh, Además, vamos a encontrar capacidades físicas, condicionales y coordinativas, pues la diferencia entre estas condicionales y coordinativas, pues son las siguientes. Ejemplo, recuerden que las capacidades condicionales están determinadas por factores energéticos y se basan en el proceso de obtención y transmisión de energía. Dentro de la misma se encuentran la velocidad, fuerza, resistencia y la flexibilidad. Y estas capacidades coordinativas, pues, se llevan desde el nacimiento, ¿cierto? Así que entendemos que los genes también juegan un papel importante en esa transmisión. Eso significa que esas capacidades coordinativas no se obtienen, sino que solo podemos mejorarlas, ¿cierto? Que son aquellas relacionadas con la orientación, como el equilibrio, agilidad, ritmo y reacciones. Cada una de estas actividades está ligada al rendimiento físico y al entrenamiento, ¿cierto? En cada una de las personas. Por lo que entendemos que esas capacidades son esas cualidades funcionales y energéticas que se desarrollan debido a una acción que realizamos de manera voluntaria y consistente. Las capacidades coordinativas, cuando hablamos de coordinación, ¿cierto? Son aquellas que permiten al individuo desarrollar movimientos de manera precisa, ¿cierto? Económica y eficaz. O sea, en su sentido más amplio, consiste en la acción de coordinar un conjunto de ejercicios para realizar adecuadamente una tarea motriz. Entonces, la coordinación motriz se relaciona con la capacidad que tiene el cerebro para emitir esos impulsos nerviosos capaces de sincronizar y coordinar los movimientos de los músculos y las extremidades del cuerpo a fin de posibilitar la realización de diversas actividades, ¿cierto? Entonces, por ello, la coordinación motriz hace posible que los individuos puedan realizar una gran cantidad de movimientos que precisen
velocidad, desplazamiento, resistencia y fuerza. Entonces, en conclusión, las capacidades físicas coordinativas son aquellas que ven principalmente el control del sistema nervioso central, ¿cierto?, sobre la musculatura, ya que depende de una estructura perceptiva y analítica implicadas en el movimiento. Entonces, importante. Algunos ejemplos de capacidades físicas coordinativas están el equilibrio, ¿cierto?, que es la capacidad de conservar la posición y los movimientos del cuerpo, venciendo así la gravedad y las otras fuerzas que actúan sobre uno, ¿cierto?, sobre el individuo. La coordinación, pues, es esa capacidad de realizar movimientos simples y complejos de manera ágil y precisa, especialmente cuando ello involucra las extremidades. El ritmo, pues, es la capacidad de mover el cuerpo de manera regular y al compás, ejemplo de una música o conforme el ritmo impuesto por otra persona. La orientación es esa capacidad de conservar el control sobre la posición corporal y la dirección de los movimientos, incluso en situaciones de confusión o de esfuerzo físico. La reacción es la capacidad de responder de manera rápida y proporciona a un estímulo repentino que es percibido por el cuerpo, ¿cierto? Y la adaptación es la capacidad de poner el cuerpo en sintonía con esas condiciones o exigencias en el entorno, ¿cierto? Es decir, acomodarlo rápidamente a los retos que se presentan. Muy bien. Entonces, hablamos de las capacidades físicas condicionales, que es fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación. ¿Listo? Para esto vamos a entrar a hablar de un punto muy importante, ¿cierto? Y es el plan de acondicionamiento físico, ¿cierto? ¿Qué busca? ¿Qué busca un plan de acondicionamiento físico? Busca promover actividades físicas para el mejoramiento intelectual, social y físico de cada uno de nosotros, con el propósito de obtener buenos resultados, como son la prevención de enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo, entre muchas más, ¿cierto? Entonces, en resumen, el plan de condicionamiento físico es un modelo sistemático y detallado para determinar la actividad física correcta y eficiente en función de esas características físicas de cada uno de nosotros. El objetivo como digo, es aumentar la capacidad física de cada uno de nosotros, ayudándonos a mantener un cuerpo saludable y preparado para esas actividades de la vida diaria, ¿cierto? Es importante desarrollar un plan de conocimiento físico. Puede ser como trabajo en sus empresas, eh, como desarrollarlo como un hobby, para mirar si están desarrollando un deporte, pues para mirar cómo ha sido su avance, ¿cierto? Entonces, es importante. Debe incluir un equilibrio entre el estiramiento y la tonificación y esas actividades aeróbicas, ¿cierto? Eh, Cuando hablamos de acondicionamiento aeróbico, hablamos de la sección de movimiento y se basa en esas actividades aeróbicas que te ayudan a mantener el corazón saludable, ¿cierto? Y cuando se habla de acondicionamiento muscular, se basa en esos ejercicios de fortalecimiento que te ayudan a desarrollar músculos fuertes y a estimular todo tu metabolismo. Ya recordemos que hablamos de flexibilidad, importante, todo lo que tiene que ver con el estiramiento, de ejercicios que te mantendrá flexible, ayudándote a prevenir lesiones como algunos sobreestiramientos de músculos, ¿cierto? Y ya hablamos sobre la actividad física en general, pues es cuando nos referimos a la ejecución de todos los ejercicios programados para desarrollar, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a entrar a hablar sobre nuestra ficha antropométrica, ¿cierto?, que tenemos para desarrollar. La ficha antropométrica es un instrumento en el cual se registra las medidas y dimensiones corporales como estatura, peso, perímetros torácicos. Es una herramienta eficaz para determinar los cambios físicos corporales del hombre o de la persona, el individuo, cuando realiza actividad física,
Es una ficha de medición y valoración de las condiciones corporales, ¿cierto? Y se utiliza como una herramienta muy sencilla para que nosotros conozcamos el cuerpo y sepamos valorar si su desarrollo y crecimiento corporal ha sido adecuado y saludable. O sea, no van a posibilitar ver y conocer algunas condiciones físicas de cada uno de nosotros. Importante. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice lo siguiente. Teniendo en cuenta los datos obtenidos tras realizar las pruebas físicas y antropométricas, elabora un plan de acción a seguir de acuerdo con las recomendaciones dadas por el instructor con el fin de mejorar la calidad de vida. Ese plan de acción lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Vamos a desarrollar solamente el cuadro anterior con las tres preguntas que vamos a realizar. Además de desarrollar ese cuadro, solamente vamos a hacer un solo resultado, ¿cierto? Con un solo resultado bien hecho, vamos a determinar cómo estuvieron sus datos. Muy bien. Diligencia la ficha antropométrica que contenga la información correspondiente a datos personales, peso, edad, género, talla, IMC, resultados de diferentes tests, etcétera, ¿cierto? Toca diligenciar toda la ficha. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, pronto entregar la ficha antropométrica de valoración de la condición física. Por favor, que sea en formato PDF. En formato PDF. Si me van a entregar el documento a través de un programa con un link, por favor que tenga permiso para poder ingresar sin estar pidiendo autorización. Porque ha sucedido que muchas veces me mandan el link, pero no tengo permiso para ingresar o ver la evidencia. Entonces, ahí va un cero. Entonces, lo que recomiendo es este documento se puede desarrollar en Word y convertirlo a PDF muy fácilmente y me lo pueden enviar sin ningún problema. Entonces, ¿qué tenemos para desarrollar? ¿Qué nos dice la tabla? Bueno, toda la información personal, ¿cierto? De aquí vamos a entrar con la parte de envergadura, que es el primer punto. Bueno, inclusividad, ¿cierto? Lo que pesa en kilogramos. Envergadura, aquí nos dice que es una medida clave en los deportes, ejemplo como el boxeo o la arte marcial, es muy importante. Y que la envergadura es esa distancia entre los puntos más distales de los terceros dedos de ambas manos, que vamos aquí, mira el dibujo, ¿cierto? Entonces se mide con los brazos completamente extendidos de manera horizontal, como lo vemos acá. Ustedes pueden permanecer de pie apoyados sobre una pared o de cúbito dorsal para medirlo por la espalda. La idea es que se apoyen de una persona más para que tomara esa medida. En esto consiste la envergadura. La frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es un límite teórico de trabajo. Escuchen, límite teórico de trabajo de nuestro corazón. Es muy útil durante nuestros entrenamientos, ¿cierto? Ya que a partir de ella se pueden estimar los porcentajes de frecuencia a los que queremos trabajar. Aquí en este punto vamos a hacer un stop y hablar un poco más sobre este tema que es de suma importancia, ¿cierto? La frecuencia cardíaca máxima. Entonces, calcular la frecuencia cardíaca ideal al correr es útil para ajustar la intensidad del ejercicio, ¿cierto? A buen ritmo, dentro de un rango, pero sin poner en riesgo tu salud, puede servir como referencia a la hora de programar un entrenamiento eficaz así que ofrecemos algunas claves para conocer el parámetro. Entonces, ¿cuál es el ritmo cardíaco normal para correr? Entonces, es de suma importancia. Por lo menos aquí tenemos algunos datos para tomar, por ejemplo, cómo tomar la frecuencia cardíaca para hombres, para mujeres o para algún deportista. Entonces, ya tomándola sabemos cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, hasta qué punto debemos llegar si nos encontramos haciendo algún deporte. Teórico, ¿no? Teórico. La frecuencia cardíaca ideal en ejercicio está entre el 50 y el 85%, ¿cierto? De la frecuencia cardíaca máxima.
Con una intensidad moderada, pues hablamos entre unos 50, 70, llegar a un 70% de lo que es tu frecuencia cardíaca. Si el ejercicio es intenso, pues estará en torno al 70, 85 de la frecuencia. Entonces, tener en cuenta eso, ¿cierto? Digamos, si mi frecuencia es de 180, yo tengo 40 de 180, entonces que debe llegar por una 170, 160 y algo, hasta el 85, si estoy haciendo ejercicio supremamente intenso. Un parámetro muy relevante es la edad, ¿cierto? Aquí la edad es lo más importante. A medida que va aumentando, pues bajan algunas pulsaciones en frecuencia cardíaca ideal. O sea, por ejemplo, a los 20 años está entre 100 y 170 pulsaciones, mientras que a los 70, entre los 75 y a los 128 pulsaciones sería lo ideal. ¿Cómo calcularla? Pues una forma rápida de hacerlo es restar pues, la edad a los 20, ¿cierto? O a 226 o a 220 normalmente es la estándar. Y es aquella la que nuestro corazón, ¿cierto? Late por minuto, o sea, a su frecuencia máxima. O sea, si tiene 39 años, su frecuencia cardíaca es de 181 pulsaciones por minuto, el tope, ¿no? Esa es la máxima que hay que llegar. Para mí las pulsaciones, pues realiza un breve descanso en medio del ejercicio y tomate el pulso para ver cómo están tus pulsaciones según tu frecuencia cardíaca. Lo más normal es hacerlo de forma manual para obtener un resultado más exacto y no con alguna pulsera o banda, ¿cierto? Coloca los dedos índice, corazón en el cuello, en la muñeca y cuando las pulsaciones y cuenta las pulsaciones durante un minuto, pues la idea es ayudarte normalmente con un cronómetro, ¿cierto? Pero bueno, yo confío mucho también en las bandas y en las pulseras, son buenas. Esta fórmula universal no siempre resulta adecuada, ¿cierto? Para medir la frecuencia cardíaca máxima, ya que se obvia algunos factores claves como es el nivel físico, también la genética o el estado de la salud, ¿cierto? Las personas que quieran medirla con más precisión, pues deben someterse a un estudio clínico en el que se emplean máquinas específicas que miden durante la actividad. Por ejemplo, sobre una cinta andadora, una bicicleta estática, ¿cierto? Son supervisadas por un personal experto. ¿Qué pasa si tengo las pulsaciones altas, cierto? Pues una frecuencia cardíaca alta corriendo aumenta el riesgo de lesiones y cansancio excesivo. De manera que incluso pues a ritmos más bajos su frecuencia cardíaca será mayor. Para determinar cuántas pulsaciones son peligrosas, pues corriendo se atiende al parámetro de edad, pues generalmente, ¿cierto? Pero los cálculos son personales, es decir, serán las mediciones de cada particular las que determinen si su frecuencia cardíaca máxima está entre 170, 180, 200. Eso es muy personal, ¿cierto? Entonces, mantener o sobrepasar la frecuencia cardíaca es muy importante, puede desestabilizar una enfermedad junta, ¿cierto? Además, el flujo de bombeo no aumenta, aunque la frecuencia se lo haga, pues lo que el corazón se hace es relativamente insuficiente. Ojo con eso, entonces por eso es importante. Varias pulsaciones, pues supone un aumento de rendimiento que debe comenzar con una revisión exhaustiva del entrenamiento. Si vemos que el entrenamiento es realmente fuerte o pesado, entonces vamos a bajarlo un poquito, ¿cierto? ¿Para qué? Regular nuestras pulsaciones. Algunas claves importantes que hay que tener en cuenta, por lo menos es respeta esas cargas de entrenamiento, ¿cierto? Combinan sesiones de alta intensidad con rodajes suaves por debajo del umbral aeróbico, que serán los que consigan que las pulsaciones disminuyan progresivamente, ¿cierto? Hace estiramientos de fuerza, y pues si trabaja la fuerza consigues ampliar capacidad y reducir progresivamente el porcentaje empleado para mover tu propio peso y ello contribuye a la disminución de pulsaciones a la misma velocidad. Otro también es realiza series, es importante, las series mejoran la potencia aeróbica y anaeróbica, además de la resistencia y la potencia muscular. Muy bien, perdón. Aquí vamos a hablar de un punto importante que hablamos anteriormente y es el pulso, ¿cierto? El pulso.
El pulso es esa frecuencia cardíaca, ¿cierto? Bueno, el pulso es la expansión y contracción de una arteria a medida que la sangre es bombeada por el corazón y ésta se abre paso por el interior de esta arteria, ¿cierto? Suele comprobarse en el transcurso de una exploración física y nos proporciona datos sobre el estado de la salud o enfermedad del paciente, ¿cierto? El pulso, dije, es la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que el corazón late en un minuto, ¿cierto? El pulso se puede tomar en la arteria radial, en la muñeca, en la arteria carótida, en el cuello, ¿cierto? Mientras su corazón bombea sangre por el cuerpo, puede sentir pulsaciones en algunos de los vasos sanguíneos cercanos de la superficie de la piel, como son la arteria temporal, arteria carótida, arteria facial, arteria braquial, arteria femoral, arteria dorsal del pie, ¿cierto? Hay muchas de esas. ¿Por qué se toma el pulso? Pues el pulso se toma mm, para verlo bien que está funcionando el corazón, ¿cierto? En una situación de emergencia, pues su frecuencia cardíaca puede ayudar a determinar si el corazón está bombeando suficiente sangre. Ayuda a encontrar la causa de síntomas como un latido de corazón rápido o irregular, que son las llamadas palpitaciones, mareo, desmayo, dolor en el pecho, falta de aire, ¿cierto? También para verificar la circulación de la sangre después de una lesión o cuando es posible que un vaso sanguíneo esté obstruido. También para controlar medicamentos, es enfermedades que causan una frecuencia cardíaca lenta, ¿cierto? Lo ideal es que su médico podría pedirle que se tome el pulso todos los días si tiene una enfermedad cardíaca o si está tomando ciertos medicamentos que pueden bajar su frecuencia cardíaca. Y eso lo he visto mucho cuando se envían medicamentos nuevos a pacientes, entonces el médico le pide al paciente que cada tantas horas se tome los pulsos, lo registre y se lo envía al médico. Comprobar su estado general de salud y su estado físico, pues comprobar su pulso en reposo durante el periodo o inmediatamente después del ejercicio intenso puede darle información importante acerca de su estado físico general. Importante. Las pulsaciones normales en reposo de acuerdo a la edad. Tenemos entre 0 y 28 días de edad, de vida, 100 a 205 LPM, que son latidos por minuto. De 28 días a un año, 100 a 180, de 1 a 3 años, 98 a 140, de 3 a 5 años, 80 a 120, de 5 a 12 años, 75 a 118. A los 20 años, la frecuencia cardíaca debería ser entre los 100 y 170, a los 30 entre los 93 y 162, a los 40 y 59, entre los 83 y 153, y entre los 60 y 70, pues entre 75 y 136 latidos por minuto. Importante esos valores. Bueno, ¿por dónde íbamos? Íbamos por frecuencia, a la tabla, frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? Porcentaje de grasa, porcentaje de grasa. Entonces, pliegues cutáneos, ¿cierto? El porcentaje de grasa, su propósito, ¿cierto? Es conocer nuestro porcentaje de grasa corporal. Es una de las mejores maneras de saber si estamos progresando a la hora de conseguir nuestros objetivos de mejorar nuestra composición corporal. Saber cuál es nuestro porcentaje de grasa pues nos da una visión más completa sobre nuestro estado físico, ¿cierto? La medición, importante, de esos pliegues cutáneos se hace a través de una herramienta llamada caliper o puede ser un picómetro, un lipocalibre, aritmómetro, ¿cierto? Con el fin de ofrecer una mayor precisión a la hora de tomar esas medidas. Por eso, yo sé y creería yo que la mayoría no tenemos estos instrumentos, entonces en Internet se pueden encontrar algunas calculadoras que te ayuden con ese porcentaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en este punto? Revisemos por Internet qué aplicativos hay para poder medir el porcentaje de grasa de cada uno. ¿Listo?
IMC, que es el índice de masa corporal. Es un método utilizado, sí, muy bueno para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene cada uno de nosotros, ¿cierto? Y determinar, por tanto, si el peso está dentro del rango normal o, por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Entonces, la fórmula consiste en peso, que es en kilogramos, sobre estatura al cuadrado. Ejemplo, es una persona que pesa 70 kilogramos y mide 1,65, su índice de masa corporal está en 25,7. Entonces aquí, bueno, debemos revisar cuál es la tabla, tanto para hombres y para mujeres, y determinar si está dentro del nivel de peso adecuado, ¿listo? Entonces con esa fórmula también la podemos determinar. Bueno, un punto importante la Organización Mundial de la Salud pues estima que un peso saludable es el que se sitúa entre 18,5 y 24,9 kilogramos, pero eso varía mucho los valores, tanto para hombres como para mujeres. Ellos estiman unos valores, pero los valores inferiores a 18,5 indican un peso demasiado bajo, ¿cierto? Entonces, bueno, esos son datos que manejan normalmente. El test de Burpee, bueno, ese es un test que consiste en calcular el número de repeticiones de este ejercicio denominado Burpee, ¿sí? Que normalmente se realiza en un determinado tiempo. Sí, se puede medir, así se puede, con ese test se puede medir la resistencia aeróbica láctica, es decir, cuánto tardas en llegar a tu estado de umbral de fatiga por déficit de oxígeno. Este test de Burpee es un ejercicio clásico en el CrossFit. No sé si lo han visto, si han podido participar en este tipo de actividades. ¿Cómo desarrollarlo? Aquí la imagen nos lo muestra muy claramente con esos pasos. Colócate de pie, con las piernas un poco separadas y brazos a lo largo del cuerpo, ¿cierto? Como lo vemos acá. Agáchate y apoya las manos en el suelo con los brazos estirados y abiertos, anchura los hombros, ¿cierto? Estire las piernas hacia atrás, haz una flexión, recoge de nuevo las piernas, ¿cierto? Incorpórate dando un salto hacia arriba, con los brazos estirados para quedar en la posición inicial. O sea, así. ¿Listo? Es un test muy sencillo. Lo vamos a hacer en un tiempo estipulado de 1 minuto. ¿Listo? Perfecto. Bueno, aquí vamos a entrar. Fuerzas, piernas, brazo, abdominal y lumbar. ¿Qué aparece en la tabla? ¿Listo? Fuerza, piernas, brazo, abdominal, lumbar. El test de Burpee, que ya lo hablamos. Perfecto. Fuerza de piernas son las llamadas sentadillas durante 1 minuto. ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer en 1 minuto? Todo eso es en 1 minuto, ¿listo? Flexión profunda de tronco sobre superficie plana en 1 minuto, que son las llamadas flexiones de pecho. Si las chicas o las mujeres pueden apoyarse sobre las piernas o sobre las rodillas, no hay ningún problema. Lo pueden hacer de esa manera como quieran. Fuerza abdominal, pues tendido boca arriba con las rodillas flexionadas. Flexiona el tronco durante 1 minuto. Esta. Y la fuerza lumbar, pues es colocarse tumbado boca abajo mientras una persona u objeto sujeta los tobillos, ¿cierto? Como en esta imagen. Y aquella persona que está realizando el ejercicio, pues debe hacer un pequeño levantamiento, como lo vemos acá, ¿cierto? Un levantamiento del tronco durante 1 minuto. Entonces, ¿cuántas repeticiones, cuántos levantamientos hacemos durante 1 minuto? Perfecto. Y por último tenemos el test de Cooper. Este test es una prueba física muy utilizada para evaluar la resistencia aeróbica de las personas, ¿cierto? El test de Cooper pues ya lo dije, es una prueba de resistencia. Fue diseñada para recorrer la mayor distancia posible en un periodo de 12 minutos a una velocidad constante, ¿cierto? Su objetivo consiste en la prueba de exigencia
donde la preparación física juega un papel muy importante, con el objetivo de medir la resistencia aeróbica, ¿cierto? Con el trabajo pulmonar. Se realiza para saber su rendimiento pulmonar, cardiopulmonar. Entonces, una vez nosotros desarrollemos o finalicemos el test de Cooper, pues aplicaremos la siguiente fórmula, que es calcular el volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo, ¿cierto? El test de Cooper no solo puede ser una buena forma de aproximar el volumen máximo, sino que también puede servirnos para calcular nuestra progresión en los entrenamientos, ¿cierto? Tener un volumen máximo de oxígeno elevado nos permite poder realizar actividades a un cierto nivel de manera más confortable y mantener un umbral de agotamiento superior. Entonces es importante, como lo desarrollemos, es apuntar o incluir aquí la distancia que recorrimos en esos 12 minutos, ¿cierto? Y nos puede determinar el volumen máximo de oxígeno. Y aquí podemos encontrar unas tablas en el cual se puede comparar para poder determinar si nos encontramos en buenas condiciones o en malas condiciones. Puede ser con esa fórmula o puede ser a través de la distancia. Ejemplo, cuando hablamos con distancia, pues ya determinamos estos valores de distancia. Si menos de 1600 metros en los 12 minutos, pues es muy mala. Si hicimos una muy buena, fue más de 2800 metros recorrimos en esos 12 minutos. Entonces, para hombres como para mujeres hay diferentes tablas y uno determina que estuvo en un rango muy bueno. Si tengo menor de 30 años, si soy mayor de 30 años, y más de 2500 metros, pues estuvo muy bien, ¿cierto? Entonces, primero revisamos la edad en la cual estamos, buscamos cuál fue el parámetro en que corrimos y nos determinamos si nuestro rendimiento pulmonar o cardiopulmonar fue muy bueno. Y con esto podemos finalizar la ficha antropométrica para entregar. Entonces, mis estimados aprendices, por favor, no esperen hasta el final para desarrollar estas evidencias. Recuerden que el foro se cerró y por tal motivo no se puede habilitar nuevamente. Aquellos que no lo pudieron presentar, escríbeme al correo o a través del logo de mensajería de la plataforma. ¿Y cuál es el correo? Vuelvo y lo publico acá para que lo tengan siempre presente y me envíen cualquier información y para ver si le damos solución a esas evidencias que no han podido entregar. ¿Listo? Bueno, mis estimados aprendices, que tengan una feliz noche. Cualquier duda o inquietud, no duden en comunicarse conmigo. Que descansen.